Muy buenas tardes, compañeros, compañeras, amigos, amigas. Primero que nada, queríamos agradecerle la presencia a estudiantes que sabemos que están acá de distintas unidades académicas, algunos docentes también de la facultad y autoridades que también se han comprometido a venir. Y obviamente agradecerle la presencia al doctor Leopoldo Morón, dirigente radical, que ha aceptado nuestra invitación, más allá de que quisimos hacer esta jornada hace unos meses, finalmente la pudimos hacer y contamos con su presencia para discutir un tema que nos interesa a nosotros, que es los fondos buitres y sus aliados locales. Esta jornada está organizada desde el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, una institución que no es ni parte del frente que ganó las elecciones, de estas últimas elecciones, mayoría estudiantil, ni es propiedad del que les habla, el presidente actual del Centro de Estudiantes, sino que es propiedad de todos los estudiantes que asisten a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y es en función de eso que nosotros hemos decidido discutir este tema, que independientemente de los orígenes partidarios que tenemos cada uno de nosotros que estamos discutiendo este tema, la comprensión profunda de un asunto tan importante como la de los fondos buitres hace que nosotros podamos en conjunto, por ejemplo, defender las decisiones soberanas de los países de América Latina. Entonces, por eso nosotros queríamos meter esta discusión dentro de esta facultad, que también es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, así que evidentemente corresponde que se discutan estos temas acá. Además, sabemos que adhieren a esta jornada distintos centros de estudiantes, por ejemplo, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, el Centro de Estudiantes de Arte y Diseño y la Federación Universitaria de Cuyo, que nos ha hecho llegar sus adhesiones. Y por otra parte, queríamos leer también un comunicado del Centro de Estudiantes de acá, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, con respecto a este tema que nos parece fundamental. Dice así: los bancos han reemplazado a las fábricas. La imposición del modelo rentístico financiero como patrón de acumulación mundial ha determinado que, mientras que el 1% de la población concentra el 46% de la renta total del planeta, pueblos y países enteros vivan sumidos en el desempleo, la pobreza y el hambre. Este desigual reparto de las riquezas se agrava cuando un grupo minúsculo de capitales especulativos, los fondos buitres, pretenden lograr ganancias exorbitantes, 1.600% en menos de 10 años, apostando en contra de la soberanía de los países semicoloniales. Sabido es que ningún negocio legal en ninguna parte del mundo otorga esta tasa de beneficio. Por lo tanto, ¿para qué alguien va a querer invertir en la producción de bienes y servicios si jamás va a alcanzar la rentabilidad que ofrece la especulación financiera? Para que este saqueo sea posible, deben contar con el respaldo del Estado norteamericano y la complicidad de los caranchos locales, que dicen que la Argentina debe pagarle a los buitres y así legitiman las posiciones de los grises de turno. Si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende, decía el viejo Caureles. El peligro que estos capitales especulativos generan para las economías mundiales es de tal magnitud que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó por enorme mayoría y apenas 11 votos en contra la propuesta de nuestro país de generar un marco regulatorio que proteja los procesos de reestructuración de las deudas soberanas. La Universidad Nacional, por su función estratégica en la formación de argentinos, debe ser uno de los ámbitos naturales de discusión de estos problemas. Desde allí, debe denunciarse a los buitres que apuestan con cartas marcadas por Estados Unidos y los caranchos que, desde los medios de comunicación y la partidocracia, impiden comprender que la batalla de hoy no es entre el gobierno nacional y un juez, sino entre los pueblos oprimidos y el imperialismo. Ese es el comunicado del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas. Y antes de ceder el uso de la palabra al doctor Leopoldo Morón, queremos comunicarles que cuando termine de hablar vamos a estar dispuestos a que hagan algunas preguntas. Siempre por escrito las queremos hacer para ordenar el debate, queremos que sean por escrito. Cualquier pregunta que ustedes quieran hacer se las entregan a Mariana Ábrego o a Fabricio Grosso, que es por allá. Se las dan por escrito y nosotros cuando termine Leopoldo la exposición se las pasamos, así respondemos a las preguntas y terminamos la jornada. Así que sin más que agregar, le cedemos la palabra a Leopoldo Morón. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar,
al Centro de Estudiantes la invitación, entre otra cosa porque me ayuda también a rememorar mi militancia estudiantil allá lejos y hace tanto tiempo. Una extraña coincidencia ha hecho que esta charla, que tiene mucho que ver con el interés nacional, la estemos brindando precisamente el día que se cumple el natalicio de Arturo Jauretche, que es una figura que reivindicamos tanto los radicales como los peronistas, porque participó de los dos movimientos populares de la Argentina. Participó en el radicalismo, fue un activo militante irigoyenista, fundador de Forja, que se denominaba Fuerza de Orientación Radical de la Cuadra Argentina, y después, ya en la década del 40, se sumó al peronismo. Tal vez por esa razón, Jauretche, que no es el motivo de esta charla, pero de todas maneras viene bien rememorarlo, es uno de los escritores criollos que mejor ha expresado y ha representado lo que se denomina en términos genéricos el pensamiento nacional. Así que esta charla coincide con este natalicio y la verdad que es una feliz coincidencia. Yo creo que hablar del tema de los fondos buitres requiere hacer una muy breve introducción acerca del significado que tiene la deuda externa y que ha tenido en la historia más reciente de nuestro país, porque si no es como hablar de algo que se mueve en el aire, que aparece de repente y que no se entiende muy bien a qué está conectado, cómo se articula con este tema de la deuda. La deuda externa en la historia reciente de la Argentina significó un enorme condicionamiento, y particularmente para los gobiernos democráticos. Digo particularmente para los gobiernos democráticos, con algunas excepciones, porque en general la deuda externa tuvo crecimientos exponenciales durante los gobiernos autoritarios en Argentina. Para no irnos muy lejos, digamos que cuando el gobierno de Raúl Alfonsín asume en el año 83, la deuda externa en ese momento era aproximadamente de 45.000 millones de dólares, y cuando había sido derrocado el gobierno de Isabel Perón, la deuda externa era de 7.000 millones de dólares. Es decir, eso revela el salto que tuvo durante el periodo de la dictadura más sangrienta de la que tiene memoria la Argentina. En aquel momento, cuando se inicia el proceso democrático, cuando se restablece la democracia en Argentina, el peso de la deuda era agobiante, no solamente en la Argentina, sino en toda América Latina. Por eso se denominó la década del 70 y del 80 la década perdida para América Latina, precisamente por las restricciones que imponía a todo el continente la deuda externa. Y la Argentina no era una excepción, por el contrario, era tal vez el mejor alumno en esta materia. En aquel momento la relación de la deuda con el producto, la relación de la deuda externa con las tasas de interés internacionales y la relación de la deuda externa con el precio de los commodities era absolutamente negativa. Para decirlo en otros términos más llanos. Era una etapa, la del 83, donde los precios de los commodities estaban en el sótano, las tasas de interés internacionales estaban en las nubes y naturalmente la economía argentina estaba totalmente estancada porque la dictadura militar y la política neoliberal llevada adelante, particularmente en la gestión de Martínez de Oz, había destruido el aparato productivo y el 60% de la capacidad instalada de la industria argentina estaba paralizada. Entonces, la relación de la deuda externa con estas variables era en todos los casos altamente negativa. La situación empeoró muchísimo a partir de los años 90, porque ese proceso fue en escalada para sostener la ficción
de la convertibilidad, que le hacía creer a los argentinos que un peso equivalía a un dólar, el endeudamiento creció aún más y, por supuesto, se llegó al peor escenario en el año 2001, cuando hubo que declarar el default, porque lisa y llanamente la Argentina ya estaba absolutamente imposibilitada de enfrentar los pagos de interés y capital de esa deuda externa que había crecido geométricamente. La deuda externa en general no solamente produjo empobrecimiento, degradación de la calidad de vida de nuestro pueblo, no solamente desfinanció a los estados nacionales, provinciales y por ende hizo retroceder la calidad de los servicios que esos estados prestan en materia de educación, salud, etc., sino que fundamentalmente la deuda se transformó en instrumento de dominación. A mayor endeudamiento, mayor sometimiento. Esto empezó a notarse de manera muy contundente en la década de los 70-80, particularmente hacia fines de los 80, el poder financiero internacional, que ya venía enancado en el consenso de Washington, en la pretensión de imponer las recetas de flexibilización laboral, privatizaciones indiscriminadas, etc., usó el instrumento de la deuda, en el caso argentino, para tratar de canjear los bonos que en aquel momento se denominaban bonos Brady, que estaban mencionados por el banquero que había había ideado ese canje de deuda, para mal vender, en el caso de la Argentina, o para bien comprar, en el caso de ellos, las empresas del sector público, que efectivamente las compraron con esos bonos Brady. Y de esa manera generaron condiciones para que los argentinos, agobiados por la deuda, nos desprendiéramos del activo social que habíamos acumulado a lo largo de muchas décadas, ese activo social expresado y representado por las empresas del sector público. Pero ¿por qué era un instrumento de dominación? No solamente porque le facilitaba los negocios con el deudor que éramos nosotros, sino porque además ese endeudamiento, combinado con el accionar del brazo que actuaba como gendarme de los intereses de la corporación financiera, que era el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, precisamente para garantizar que esos sectores del poder financiero pudieran cobrarse la deuda, el Fondo Monetario y el Banco Mundial imponían condiciones en torno a cómo debía manejarse y desarrollarse y desenvolverse la economía argentina. Es decir, ese instrumento de dominación les permitía diseñar el conjunto de la economía argentina, cómo debía ser la política cambiaria, cómo debía ser la política monetaria, cómo debía ser la política tributaria de la Argentina, siempre con una meta, con un norte, que era asegurarse el cobro de la deuda, sin importar qué significado esto podía tener sobre la calidad de vida y el desarrollo de los argentinos. Así llegamos a la situación del 2001, donde se produce la última vuelta de tuerca que rompió el tornillo. La última vuelta de tuerca fueron el denominado megacanje del año 2001 y el blindaje que presidió al megacanje. Ya la situación era insostenible porque el régimen de convertibilidad había colapsado y por lo tanto la Argentina estaba en una situación que lo llevaba inexorablemente a tener que declarar el default, es decir, entrar en cesación de pago. ¿Qué es lo que ocurre en el año 2001, diciembre del 2001? Hasta el año 2003 fue muy difícil plantearse la posibilidad de salir de ese default. La Argentina estaba en una situación de degradación institucional, prácticamente no existía autoridad presidencial. Ustedes recordarán que hubo 5 presidentes en el lapso de 10 días o 12 días. El sistema político había caído en un profundo desprestigio, en un aislamiento, faltaba legitimidad, en fin. Quiero decir
decirles, para que advirtamos el efecto que tuvo sobre la Argentina la deuda externa, que puso en peligro la existencia de la misma nación. En aquel momento el país tenía muchas monedas, varias monedas, no tenía, reitero, autoridad política e institucional, estuvimos a milímetros de la globalización de la economía argentina, es decir, a que la moneda nacional fuera reemplazada por el dólar, como ocurrió en Ecuador. Incluso se llegó a hablar, como ocurrió ahora en Grecia también, con motivo de la deuda hace poco tiempo atrás, de un gobierno de notables avalado por el Fondo Monetario Internacional. Tal vez los chicos más jóvenes no recuerdan con precisión la crisis, la profundidad de la crisis del 2001, pero estuvo en cuestión la propia existencia de la nación, no solamente de las instituciones democráticas. No solamente se corría el riesgo de perder la democracia, se corrió el riesgo de perder al país, a la nación como tal. Bueno, frente a esas circunstancias provocadas fundamentalmente, entre otras cosas, por el peso de la deuda, se llega al escenario electoral del 2003, se restituye la autoridad política, la autoridad presidencial, la legitimidad democrática, y en ese escenario, 2 años después, en el 2005, se puede encarar lo que se denominó la reestructuración de deuda, es decir, salir de esa situación de default, volver a funcionar en el marco de la economía internacional, restablecer relaciones con el sistema financiero internacional, pero particularmente con el sistema de comercio, y se diseña en el gobierno del doctor Kirchner, siendo en aquel momento ministro de Economía de Lavagna, lo que se denomina la reestructuración de deuda. No vayan a creer que la reestructuración de deuda de la Argentina es por sí misma un hecho novedoso. Para que tengan una idea, entre 1946 y el 2006 en el mundo hubo 169 reestructuraciones de deuda soberana. Y si nos remontamos aún más para atrás, desde el año ya 1700 que hay experiencias de reestructuración de deudas soberanas. Lo que sí tuvo como novedoso la reestructuración de deuda soberana de Argentina es que fue la más exitosa de la historia del mundo, ya sea por la quita que obtuvo, como por la reducción de intereses, como por el alargamiento de plazo. Esa deuda que se reestructuró en el 2005, además, se reestructuró con un respaldo político inédito en la Argentina. Prácticamente todos los sectores políticos votaron en el Congreso la reestructuración de deuda, la ley de reestructuración de deuda. Muy pocos no lo hicieron. En el caso particular del radicalismo, votó la ley Cerrojo, que era la que acompañaba la reestructuración de deuda y determinaba un plazo de tiempo para que los bonistas pudieran ingresar voluntariamente a la reestructuración, y establecía que quienes no lo hicieran en ese plazo quedaban afuera de la reestructuración de deuda, que es el caso de este 7% que ha quedado afuera. Pero no solo lo votó el radicalismo, sino que el expresidente de la Nación, el doctor Alfonsín, el día que se anunció el canje de deuda en la Casa de Gobierno, decidió ir a la Casa de Gobierno, se sentó al lado del entonces presidente Kirchner, de la doctora Cristina Fernández de Kirchner y del ministro de Economía, y con su presencia avaló lo que entendía era un acto de soberanía de los argentinos. Esto lo digo porque en estos últimos meses, cuando empezó a desarrollarse esta pulseada con los fondos buitres, han pretendido presentar esto como un conflicto entre el gobierno y los fondos buitres. Y como bien decía el presidente del Centro de Estudiantes, este no es un conflicto entre el gobierno y los fondos buitres. Este es un conflicto entre los fondos buitres, que son la infantería de avanzada de las corporaciones financieras internacionales, y la nación argentina, no el gobierno. Y así se entendió en ese momento, a pesar de que algunos ahora se hacen los distraídos.
Y es muy importante tomarlo en cuenta, tomar en cuenta este dato, el del 2005 y el del 2010, donde también las fuerzas políticas en general, con excepciones, acompañaron la reestructuración de deuda, porque efectivamente eso transforma a esas fuerzas políticas en corresponsables del diseño de la reestructuración de deuda. No es que el gobierno en el 2005 tomó una decisión por sí mismo, aislada del consenso y de la voluntad política del resto de la fuerza política de Argentina, y los demás miraban desde la vereda de enfrente y entonces ahora pueden venir a hacerse cargo de los supuestos errores. No, todos fuimos, la gran mayoría, fuimos copartícipes del diseño de esa reestructuración de deuda. Y es más, en el caso particular del radicalismo, en el año 2007, entre los argumentos que sostuvo para llevar de candidato a presidente de la Nación al doctor Lavagna, precisamente estaban los méritos que había exhibido en la gestión como ministro de Economía, aunque no le correspondían exclusivamente a él, también eran obviamente méritos del presidente de la Nación, en función de esa reestructuración exitosa de deuda de la Argentina que no tenía precedentes en el mundo. Dicho esto, entonces podemos colegir que precisamente el problema que hoy estamos atravesando es que esa deuda tuvo un carácter excesivamente exitoso y por lo tanto se ha transformado en un muy mal ejemplo para las finanzas internacionales o para las corporaciones financieras internacionales. Yo creo que allí hay que encontrar la explicación del porqué, no solo de la persistencia de los fondos buitres, que tiene que ver con sus pretensiones de cobrar intereses usurarios, sino de la persistencia de los fondos buitres articulados con la justicia norteamericana en tratar de torcerle el brazo a la Argentina. No solo quieren cobrarse intereses usurarios, quieren además desbaratar aquel canje de deuda, aquella reestructuración de deuda, porque es un mal ejemplo para sus intereses. Y además porque quieren volvernos a llevar al escenario del sobreendeudamiento. Acá en la Argentina, los grandes medios de comunicación han puesto mucho énfasis en tratar de explicar qué consecuencias trae para la Argentina no acatar el fallo de Griesa. Cuando empezó este debate, ustedes recordarán que los medios hacían mucho hincapié en que si la Argentina no acataba el fallo, íbamos a volver a caer en el aislamiento internacional, íbamos a desembocar en el default, bueno, en fin, que se nos iban a caer las 7 plagas de Egipto en la cabeza. Allí estaba la trampa de la discusión, porque en realidad lo que había que discutir no era eso. No había que discutir qué pasaba si no cumplíamos con el fallo de Griesa. Lo que había que discutir era qué ocurría si cumplíamos sin chistar con el fallo de Griesa. Ese era el eje de la discusión. Ahí es donde se empiezan a revelar los que son aliados en la Argentina de los fondos buitres. Aquellos que establecieron un eje de discusión absolutamente falso. Porque lo que había que debatir es qué hubiera pasado si el gobierno argentino hubiera decidido efectivamente sin chistar y poner la plata y pagarlo. Y lo que hubiera pasado es que la Argentina se hubiera enfrentado al riesgo de un sobreendeudamiento del orden de los 200 o 300 mil millones de dólares. Es decir, el equivalente a lo que fueron 5 canjes de los que se firmaron en el año 2001. En abril del 2001 se firmó el canje por un monto de 55 mil millones de dólares. Unos meses después, diciembre del 2001, la Argentina voló por el aire. No solo por el megacanje, había un proceso que se venía acumulando, pero el megacanje jugó un papel preponderante, fue un detonador. Bueno, si el gobierno argentino hubiera pagado esta sentencia de Griesa sin chistar, la Argentina hoy estaría debatiéndose en una discusión acerca de una posibilidad de sobreendeudamiento de 200 o 300 mil millones de dólares. Y me parece que no hace falta explicar demasiado qué significado hubiera tenido eso para el país, en el presente y en el futuro. No solamente en orden
a la afectación que esto produciría en la calidad de vida de los argentinos, en la educación, en la salud, en la infraestructura, en el transporte, sino que además ese escenario, que es el que están buscando, el del sobreendeudamiento, nos hubiera vuelto a colocar en la situación de vasallaje que teníamos antes de la renegociación de la deuda y antes de pagarle al Fondo Monetario Internacional y liberarnos de las recetas del fondo. Pero esta vez, ¿con qué objetivo? No vuelven por las empresas públicas, eso ya fue. Eso fue lo que ocurrió en la década del 90. Esta vez vienen por algo más importante, por los recursos naturales de la Argentina. Si ellos vuelven a ponernos, si este poder financiero vuelve a ponernos de rodillas y vuelve a encadenarnos a un sobreendeudamiento de esta magnitud, la Argentina en poco tiempo vería cómo empieza a discutirse la enajenación de sus recursos naturales. Vaca Muerta y los yacimientos de petróleo y gas no convencional que puedan seguir apareciendo, las riquezas mineras que están inertes, particularmente el litio, la reserva de agua potable que tiene la Argentina y comparte con otros países del sur del continente en el acuífero guaraní. Esa es la discusión que se vendría y eso es lo que nosotros estaríamos poniendo en juego. Precisamente porque no se discutió, o por lo menos los grandes medios de comunicación no pusieron en debate qué pasaría si nosotros cumplimos con la sentencia de Griesa, hubo que empezar a desmenuzar la complejidad de un tema que no es de fácil comprensión para el común de la gente, pues es un tema, digamos, intrincado, difícil, incluso para los que seguimos el tema es un tema engorroso. Pero hay algunas cuestiones que sí son, me parece, básicas. Esta que acabo de mencionar es una. Si hubiéramos cumplido, íbamos al sobreendeudamiento y eso tiene un significado y un impacto en la calidad de vida y en el ejercicio soberano de nuestra autonomía como país. Otra cuestión que queda muy clara es la arbitrariedad de la sentencia de Griesa. Griesa ha llevado adelante una sentencia, si se puede decir, porque es casi una tautología ilegal. En primer lugar, es la primera sentencia en 800 años respecto a los temas de deuda soberana donde un juez condena al deudor por pagar. Yo no sé si ustedes, bueno, acá los estudiantes de Derecho no creo que haya demasiado, pero cualquiera que empiece a buscar cualquier precedente jurídico, le va a resultar imposible encontrar una sentencia de un juez que condene al deudor porque quiere pagar. Y la sentencia de Griesa condena al deudor que quiere pagar. Pero además le impide al acreedor ejercitar el derecho a cobrar. ¿Por qué? Porque la sentencia de Griesa se mete en el medio de una relación que no era la que estaba planteada en el conflicto y en el litigio que él tenía para atender, que es la relación entre el deudor y el acreedor. Los acreedores de buena fe de la Argentina no tenían nada que ver con este conflicto. Lo que hace Griesa, lo que demuestra además que lo hace en función de una articulación con los sectores financieros y particularmente con los fondos buitres, es meter en el juicio a un tercero ajeno que era el acreedor de la Argentina para usarlo como rehén. Es como si Griesa hubiera decidido tomar rehenes. ¿Y a quién tomó como rehenes? A los acreedores de buena fe de la Argentina. Y en realidad la sentencia de Griesa, lo que también es insólito desde el punto de vista de los principios básicos del derecho, rompe un contrato. No es que la Argentina rompe un contrato, es la sentencia judicial la que rompe un contrato. ¿Qué contrato? El contrato que de buena fe tenía el país o la nación con los acreedores que entraban en el canje de deuda. Cuando él dictamina en función de el pari passu, haciendo una interpretación absolutamente arbitraria del concepto de pari passu y dice